Buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Muy buenas tardes. Buenas tardes, maestra. Muy bien. Buenas tardes, doctora. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos al curso de Derecho Internacional Público. Vamos a estar trabajando la semana número 4. El tema que vamos a trabajar son las relaciones entre estados. Eh, 1069. 1069. Objetivo de la clase, que el estudiante de la Universidad Rural de Guatemala domine el contenido de las relaciones entre los estados y la organización de la comunidad internacional. Bueno, vamos a ver que dentro de las relaciones entre estados existen relaciones internacionales entre estados y también entendemos que existen relaciones entre órganos internacionales, como lo hemos hablado, y sujetos de derecho internacional. Dentro de estos existe una clasificación de órganos. Encontramos los órganos estatales y también existen órganos internacionales. Estos órganos, vamos a ver cada uno de ellos. Dentro de los órganos estatales tenemos aquellos que han sido creados dentro del derecho interno de cada estado, pero tienen esa especial facultad jurídica de poder representar al estado para las relaciones internacionales. Entonces, cada órgano estatal tiene que tener plenos poderes para poder representar al Estado y todas las acciones y todas las actividades que realice en nombre del Estado, por supuesto, tienen una responsabilidad a nivel internacional. Vamos a ver, dentro de estos, el más importante es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. Dentro del jefe de Estado y jefe de gobierno, posee la máxima representación exterior, dice. O sea, tiene esa capacidad plena de comprometer al Estado internacionalmente. ¿Por qué? Para firmar tratados sin necesidad de representar los plenos poderes. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir de que automáticamente, por tener la representación del Estado, no necesita acreditar, en ese sentido, no necesita acreditar que automáticamente representa a un Estado. Entonces, este es el jefe de Estado y el jefe de gobierno. El siguiente es el ministro de Relaciones Exteriores. El ministro de Relaciones Exteriores o canciller, también denominado, dirige la política exterior de forma cotidiana, que coordina la política exterior de forma que las embajadas o la representación que tiene el Estado en ausencia del jefe de Estado. La representación que ostentan en este caso el jefe de gobierno, el ministro de Relaciones Exteriores tiene también esa facultad y tiene esa calidad, es decir, también tiene esa fuerza, al igual que lo tiene un jefe de gobierno. Entonces, el ministro de ausencia del jefe de gobierno o de Estado, dependiendo del tipo de organización que tenga, organización jurídica, cómo esté organizado un Estado o formas de Estado, entendemos que puede ser un presidente, entendemos que puede ser, por ejemplo, quien ejerza
la representación ejecutiva de cada estado. ¿Se recuerdan que en una clase vimos quienes tienen la categoría de presidente o calidad en su defecto, ¿verdad? Tenemos el agente diplomático, el representante permanente o temporal enviado a otros estados. En este caso pueden darse los embajadores, los ministros, encargados de negocios, para negociar, proteger los intereses nacionales y fomentar las relaciones bilaterales. Muy bien, vamos a ver los agentes consulares. Los agentes consulares son estos funcionarios públicos en el extranjero que no tienen carácter político, sino administrativo y que se dedican a proteger y a asistir a los ciudadanos de su país de origen, emitir visados y actuar como notarios. Entonces, estos son los que tendrían la representación como órganos estatales. También tenemos los órganos internacionales. Dentro de estos vamos a encontrar los órganos beligerantes, los órganos ejecutivos, los órganos administrativos y los órganos judiciales. Vamos a ver, los órganos internacionales son las estructuras creadas directamente por el derecho internacional a través de tratados pertenecientes a las organizaciones internacionales. Aquí vamos a encontrar dentro de los organismos internacionales, encontramos, por ejemplo, a la ONU, que sabemos que es el órgano mundial, al órgano que es el órgano regional, la OEA, en este continente. Y también pues encontramos a la Unión Europea, si fuera, por ejemplo, si estuviéramos hablando de un organismo internacional de otro continente. Tenemos como los órganos internacionales, el órgano deliberante, que pueden ser las asambleas. Estos son estos foros políticos de carácter plenario, donde están representados todos los estados miembros para debatir y tomar decisiones. En este caso, estos órganos son la Asamblea General de las Naciones Unidas, o puede ser, por ejemplo, la Asamblea General de la OEA, ¿verdad? O, por ejemplo, el Pleno de la Asamblea cuando se constituyen en SICA. Tenemos los órganos ejecutivos, que en este caso son los consejos, que son el cuerpo más restringido encargados de velar por el cumplimiento de los fines de la organización y gestionar crisis. Por ejemplo, el Consejo de Seguridad de la ONU. Nosotros en esta clase vamos a trabajar y vamos a conocer las funciones que tiene este organismo, que lo he comentado en clases anteriores, el Consejo de Seguridad de la ONU, que es uno de los consejos, el que tiene muchas facultades dentro de la ONU. Y como órgano administrativo, pudiéramos pensar en las secretarías, que son encargadas del funcionamiento técnico, logístico, burocrático y diario de la organización, liderados por un secretario general o un director. También encontramos los órganos judiciales. En este encontramos los tribunales internacionales. ¿Cuáles son? Son esas instituciones independientes que resuelven disputas jurídicas entre estados y juzgan crímenes internacionales. Por ejemplo, en la Corte Internacional de Justicia, que esta es la corte, es como el tribunal, el máximo tribunal por parte del organismo mundial internacional que es la ONU. Podemos también poner, por ejemplo, la Corte Penal Internacional, y existen tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es específica a los asuntos que se ventilan en esta corte. Entonces, estos son los órganos estatales y pueden ser órganos internacionales. Entonces, en los órganos estatales, en los nacionales, son estos organismos que representan a un estado frente a la comunidad internacional, y que su nombramiento por sí ya tiene una representación innata por el cargo, como lo es el jefe de Estado del Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahora, el agente diplomático y agentes consulares sí deben acreditar esa representación por medio de plenos poderes. ¿Para qué necesitamos esa representación? Por ejemplo, que tengan la capacidad de suscribir
y, por ejemplo, ratificar convenios tienen que tener esa facultad. Ahora, el único que no tiene, digamos, esa obligación de presentar los plenos poderes, en este caso, es el jefe de gobierno y en Guatemala el ministro de Relaciones Exteriores, porque por su cargo de manera automática se considera que no necesita presentar sus plenos poderes. De igual manera, cuando se presentan a la Asamblea General de la ONU, el presidente de la República de Guatemala, en nuestro caso, no necesita acreditar sus plenos poderes, sino que es de manera inmediata que tiene la facultad para emitir los votos. Entonces, por ejemplo, para fines de nuestro curso, en septiembre creo que es la siguiente asamblea que tiene la ONU. Entonces, se presenta, ¿verdad? Y no necesitan demostrar, a menos que, por ejemplo, en ausencia del jefe de Estado, fuera a representar digamos, algún diplomático en especial, tiene que tener esas facultades para poder emitir voto en la Asamblea General. Muy bien, entonces vamos a ver acá. Hablemos de las misiones diplomáticas. Dentro del derecho internacional público, una misión es ese órgano temporal y permanente que un Estado o una organización internacional envía a otro territorio para cumplir funciones de representación y negociación. Esas son las misiones. Entonces, entendemos que una misión es un órgano temporal o permanente. Y vamos a ver en qué casos se convierte en temporal y en qué casos es permanente. Muy bien, teniendo claro lo que es la misión dentro del derecho internacional, ¿verdad? Que va a enviar por algún asunto en específico, ¿verdad? Para que lo represente o haga negociaciones en nombre del Estado acreditante. Encontramos la misión diplomática y las misiones especiales. La misión diplomática prácticamente son las embajadas. Este es el órgano permanente que un Estado, en este caso vamos a denominar, se denominan del derecho internacional público como Estado acreditante, ¿sí? El Estado que solicita la instalación de una embajada en el país. Entonces, el Estado acreditante se establece en la capital de otro Estado, y al Estado que recibe se le denomina dentro del derecho internacional el Estado receptor, para mantener las relaciones oficiales de manera bilateral. Sus elementos son clave. En este caso son: ¿cómo funciona? Sus funciones principales para la misión diplomática es representar al Estado, proteger intereses nacionales, negociar con el gobierno receptor, enterarse por medios lícitos de las condiciones del país y fomentar las relaciones económicas, culturales y científicas. ¿Cómo se compone? La misión diplomática está integrada por el jefe de la misión, que en este caso sería el embajador, el personal diplomático, el personal administrativo y técnico y el personal de servicio. Todos estos que integran la misión diplomática se considera que tienen muchas de esas derechos que tiene un diplomático. Entonces, así como cubre esta misión y cubre desde el embajador hasta el personal de servicio que acompaña la misión. El estatus jurídico goza de inviolabilidad. Las autoridades locales no pueden entrar sin permiso. Existe una inmunidad de jurisdicción y exenciones fiscales que se encuentran reguladas en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Entonces, cuando nosotros entremos a analizar la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, ya les va a hacer sentido porque volvemos a repetir un poquito de esto, ¿verdad? Y entra a profundidad a regular en todas aquellas derechos y obligaciones que nacen de una misión diplomática y aquellos derechos y obligaciones que nacen de las relaciones diplomáticas entre estados. Tenemos las misiones especiales. Las misiones especiales hablamos de la diplomacia DOC. Estas son misiones de carácter temporal enviadas por un estado ante otro, que quiere decir que es una organización internacional para tratar un asunto en específico o realizar un cometido determinado. Entonces, por ejemplo,
Aquí les consigné en la presentación un ejemplo, una delegación enviada a la toma de posesión de un presidente. Entonces, estas son misiones especiales porque son de carácter temporal y específicamente para un hecho concreto. Un equipo técnico que viaja a negociar un tratado comercial en específico o una comitiva para asistir a un funeral de Estado. Entonces, son estos aspectos que logramos ver en la actividad o el quehacer del derecho internacional público, que estos eventos a nivel de Estado sí tienen trascendencia dentro del derecho internacional público. Las relaciones internacionales entre estados. Entonces, por ejemplo, en Guatemala, no sé si ustedes han estado como tal vez pendientes de las noticias a nivel internacional que tengan que ver con nuestro curso de Derecho Internacional. Esta semana, un representante de los Estados Unidos de Norteamérica tuvo un acercamiento con el presidente de Guatemala por unas alianzas estratégicas, ¿verdad? Entonces, si usted no ha visto la noticia, son temas que son parte de y que nos mencionan acuerdos, tratados, que son relaciones que se afianzan las relaciones porque existe un tratado marco, que bajo ese tratado marco se hacen este tipo de visitas y este tipo de alianzas, que es que, digamos, nuestra legislación todavía está como dentro de lo que se debe cumplir, ¿verdad? Dentro de un tratado marco internacional. Esa regulación es a través de un funcionamiento y privilegios temporales que rigen por la Convención sobre las Misiones Especiales de 1969. Entendemos que dentro del derecho internacional público existe una serie de normativas. Todos los tratados, convenios, protocolos, cartas de entendimiento, todos estos conceptos que nosotros ya manejamos, que vimos la semana pasada, se regulan bajo este convenio, el convenio de Viena, ¿verdad? Este convenio es este convenio que es el convenio de convenios, es el que nos regula y el que nos establece de qué manera vamos a funcionar. Licenciada Ana, levantó la mano, por favor, le doy la palabra. Sí, perdone. Em, Cuando usted habla de las misiones especiales, pues usted explica que es para un asunto temporal. ¿Qué sucede con aquellas misiones que son periódicas? Por ejemplo, está la conferencia de la OIT. Entonces, siempre, cada año se tiene que enviar una misión a esa conferencia y pues va la comisión tripartita y van otros elementos. ¿Esa constituye una misión especial o tienen otro nombre por ir año con año? Muchas gracias, licenciada. Yo consideraría que sí es considerada como una misión especial, porque una misión, digamos, permanente son como más como las embajadas. Y le voy a decir por qué consideraría yo que es como una misión especial ad hoc, porque como estas comisiones, en este caso, en el ámbito laboral, siempre cambian, ¿verdad? Cambian, digamos, los representantes de los trabajadores, los representantes de la Cámara de Comercio, etcétera, de los patronos. Entonces, hay una serie de cambios y no son siempre las mismas personas. Es distinto cuando una misión diplomática es como permanente, porque en este caso estamos hablando más como una embajada, ¿verdad? Que tienen, digamos, su acreditación con un tiempo indefinido. En cambio, en este tipo de misiones especiales se regulan para un acto en específico. Digamos, ellos logran hacer en el ejemplo concreto que usted consigna o nos pone al tema, terminan su tema y entonces ya queda disuelta, ¿verdad? Es decir, aunque sean periódicos, consideraría que es parte de la diplomacia ad hoc, porque el derecho internacional, nuestra doctrina nos dice que la diferencia de un órgano permanente es la estabilidad que puede tener una embajada. Entonces, consideraría que sí sería diplomacia ad hoc. Muy bien. Entonces, el convenio que es para nosotros dentro del derecho internacional público es la Convención de Viena, que es el derecho de los tratados. Dentro de los derechos de los tratados, parte fundamental es que, como sabemos que existen antecedentes históricos respecto a las relaciones internacionales y cada vez
se ha ido afianzando las relaciones internacionales y, por ejemplo, estas visitas que nosotros hemos visto, tal vez ustedes han escuchado un poquito más de las noticias de derecho internacional, hay visitas que generan acercamientos y buenas relaciones con otros países. Pareciera que no son importantes estas visitas, pero cuando nosotros los vemos desde el ámbito del derecho internacional y lo que significa para nuestros tratados y nuestros cumplimientos de los acuerdos a los que Guatemala ha suscrito, ¿verdad? Y es parte de, sabemos que son buenas estas visitas porque fomentan las relaciones internacionales. Entonces, por ejemplo, hay países que rompen relaciones internacionales y ponen como les dijera la palabra, como en problemas, tal vez no es esa palabra la que necesitaría usar, pero sí complica un poco algunos convenios que tal vez están por firmarse o recordemos que existe dentro del derecho internacional, si alguna de las partes desea retirarse, lo hace. Sin embargo, se supone que cuando existen convenios bilaterales o multilaterales, porque existe una cooperación internacional y de alguna manera las partes salimos beneficiadas. Definitivamente, si un convenio o un tratado o un acuerdo en el que Guatemala pretenda suscribir o adherirse al convenio y no le conviene, es lesivo para el Estado y entonces nuestras autoridades, los dictámenes técnicos, jurídicos y financieros van a dar en forma desfavorable, ¿verdad? O no positiva y entonces es imposible que nosotros como Estado estemos adhiriéndonos a convenios que son lesivos para el Estado, ¿verdad? Entonces, por supuesto que siempre tenemos que analizarlos para ver cuáles pudieran ser los casos en los que no nos convienen como Estado, ¿verdad? Entonces, conociendo un poquito más, sabemos que este tipo de misiones que se dan, pues son parte del derecho internacional y son parte de los acuerdos que se llegan los estados al convenir un convenio que sea de interés, ¿verdad? Mutuo. Vamos a ver, de la misión, ¿qué incluye la misión? Las credenciales que terminan generalmente con la muerte del jefe de Estado. Entonces, tal vez ustedes recordaron que cuando terminó el periodo presidencial el anterior de este gobierno, creo yo, en una noticia justamente acababan de nombrar a un diplomático en una embajada y entonces allí se terminó el periodo porque el nuevo presidente pues hace el nombramiento de sus representantes a nivel internacional. En el caso este, las credenciales se terminan con la muerte del jefe de Estado porque él fue el que lo autorizó. El pasaporte diplomático, todos los que pertenecen a una misión tienen un pasaporte diplomático especial. Los plenos poderes o la plenipotencia para negociar o ocuparse ordinariamente de los asuntos que interesan o pueden interesar a su gobierno. Generalmente los plenos poderes se trabajan actualmente para solicitar. Es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que lo remite al señor presidente para que pueda dar la autorización de ostentar plenos poderes en el caso que no fuera ni el presidente ni el ministro de Relaciones Exteriores, que fuera otra persona el que va a suscribir un convenio que tenga esa categoría y que sea de interés del Estado, ¿verdad? Las instrucciones públicas y secretas, mixtas, generales y especiales. Esto quiere decir que dentro de la misión, cuando nosotros veamos el convenio que es específico de las relaciones diplomáticas, nos indican en este convenio, perdón, en esa convención, que la información, la comunicación que tienen las embajadas con su Estado son secretas, son propiedad privada. Entonces, generalmente estas son especiales y algunas de las actividades que realizan las misiones tienen muchos privilegios y muchas inmunidades. Entonces, toda la comunicación que se da entre la misión y su Estado son confidencial
y gozan de seguridad. Entonces, por ejemplo, para las misiones que tienen locales por ejemplo, en el estado acreditante podría ser, por ejemplo, Guatemala, las oficinas y residencias donde ocupan las personas que son parte de una misión acreditada en el estado de Guatemala tienen las mismas facultades, los mismos derechos de inviolabilidad y de confidencialidad y de seguridad. Los privilegios para la misión como institución. Aquí hay algo muy importante porque los privilegios que tiene un diplomático emanan porque viene representando a un Estado. Entonces, por ejemplo, los privilegios de la misión, por eso aquí entre paréntesis consigné como institución, porque lo que regula el derecho internacional es de que estas personas diplomáticas que, por ejemplo, vienen al Estado de Guatemala, tenemos que entender que ellos lo que representan es a un Estado. Por eso es que se le dan muchos privilegios e inmunidades. Por ejemplo, el uso de símbolos nacionales. Tienen derecho a colocar su bandera y el escudo del Estado que envía en los locales de la misión, en la residencia del jefe de la misión y sus medios de transporte. Entonces, por ejemplo, nosotros pasamos frente a la embajada de Estados Unidos y encontramos que tienen ellos ondeando su bandera, ¿verdad? Es parte del derecho que tienen. O, por ejemplo, cuando vamos a la embajada de Guatemala en Manhattan, en Nueva York, ellos tienen ahí su bandera, aunque estaba en un edificio, pero sí tienen una banderita de Guatemala. La exención fiscal de locales. Por ejemplo, los locales de la misión y la residencia del jefe de la misión están exentos de todos impuestos y contribuciones nacionales, regionales y municipales. Y aquí, por supuesto, entre paréntesis, consigné, salvo las tasas por servicios públicos específicos como agua, luz, o como los auditores, los contadores públicos que se encuentran el día de hoy, saben que los impuestos generales, ¿verdad? Estos son imposibles de podérselos quitar, pero muchos de estos impuestos específicos, ellos están exentos. Las franquicias aduaneras, permiso para importar, libre de aranceles y derechos de aduana, todo objeto destinado al uso oficial de la misión, sus muebles, vehículos, equipos de oficina, porque cuando entran a aduanas, ellos entran digamos, con una documentación en donde, en el caso de nosotros de Guatemala, SAT sí tiene el conocimiento y la autorización, porque todos son procesos administrativos internos, en donde se le notifica que va a entrar una misión con toda la documentación que la Superintendencia de Administración Tributaria solicita para que pueda tener esta libre importación a través de aduanas. La libertad de circulación, la garantía de que todos los miembros de la misión puedan viajar libremente por el territorio del Estado receptor, con excepción a las zonas de seguridad nacional prohibidas. Entonces tienen libertad de circulación. Ahora bien, estos son los privilegios como la institución. Ahora miremos a las personas. Los privilegios para los agentes diplomáticos. La exención fiscal personal. Los diplomáticos no pagan impuestos sobre sus ingresos, salarios, ni sobre sus bienes muebles o bienes inmuebles personales. Esto es muy importante porque, por ejemplo, en la forma en que se manejan los tributos en otros, por ejemplo, continentes, son un poco muy rígidos, ¿verdad? Son estrictos. Entonces, en pasado un tiempo, las personas que están en el lugar están sujetos a los impuestos nacionales, ¿verdad? Entonces, en este caso, este es un privilegio que tienen todos los diplomáticos a nivel mundial, con excepción con los impuestos indirectos incluidos en bienes, servicios y sucesiones. Era lo que les decía hace un momentito, ¿verdad? Que los impuestos directos específicos, algunos pues tienen que pagar como personas, pero generalmente las personas tienen este tipo de exención fiscal. Exención de servicios personales. Quedan libres de cualquier servicio público obligatorio, funciones militares, prestaciones o cargas comunales en el país donde trabajan. Exención de seguridad social. No están obligados a cotizar ni a aplicar a las leyes de seguridad social del Estado receptor por los servicios que presten en el Estado que los envía. Franquicia aduanera personal, derecho a importar libre de impuestos sus efectos personales, equipaje, ropa y automóvil para uso particular o el de su familia. Entonces aquí, esta parte es bien importante porque cuando viene un agente diplomático,
con su familia y con su personal de servicio están incluidos dentro de la misión, ¿verdad? Es decir, también abarca a la familia del diplomático, ¿verdad? Y quienes vengan con él. La exención de inspección de equipaje. Su equipaje personal está exento de la inspección aduanera a menos que porque hayan motivos graves para creer que contiene objetos prohibidos o regulados por las leyes de cuarentena. Entonces aquí en la inspección de equipaje es un procedimiento muy especial porque los diplomáticos tienen privacidad de inspección de equipaje. Entonces, este sería como un aspecto sumamente sui generis o especial, ¿verdad? Dependiendo del evento en donde necesiten revisar el equipaje de un agente diplomático. Bueno, un agente diplomático puede ser juzgado únicamente si el Estado que lo envía renuncia expresamente a su inmunidad o en casos excepcionales vinculados a sus actividades privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que como ya entendemos que el agente diplomático viene en nombre de un Estado, nosotros como Estado receptor lo respetamos al otro Estado, pero puede existir la posibilidad de que el diplomático tenga algún asunto que resolver ante un órgano jurisdiccional. Entonces, la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961 establece que la inmunidad no es un privilegio personal del diplomático, sino la protección para el Estado que lo representa. Entonces, desde ese punto de vista se trabaja en el derecho internacional público, que no significan que digamos que tengan los derechos el agente diplomático, sino que el derecho internacional público y la norma lo maneja más como el derecho que, digamos, el respeto que le tiene al Estado acreditante. Entonces, sin embargo, puede existir que el diplomático tenga que presentarse ante un órgano jurisdiccional y tenga que resolver sus asuntos, ¿verdad? Por alguna índole. Este puede ser por renuncia expresa de la inmunidad, en la que un agente diplomático puede ser juzgado. Renuncia a su inmunidad. O por excepción en materia civil y administrativa, que tenga un evento, pero ahorita vamos a ver cada uno de estos, por demandas o reconvencionales o contrademandas, por juicio en su propio país de origen o el recurso político, persona non grata. Entonces vamos a ver, aquí les tengo. Por renuncia expresa a la inmunidad, porque el diplomático pueda ser sometido a un órgano jurisdiccional del Estado receptor, ¿verdad? Si su país renuncia formalmente y por escrito a su inmunidad. Entonces, para que entendamos que este tema es como muy delicado, ¿verdad? Si el Estado acreditante acepta retirar la protección, el diplomático es juzgado como cualquier ciudadano extranjero. Entonces, tiene la facultad de poder someterse a un órgano jurisdiccional del Estado receptor, siempre y cuando cuente con la renuncia formal y por escrita del Estado que lo envía. Las excepciones en materia civil y administrativa. Un diplomático nunca puede ser juzgado penalmente por el Estado receptor, pero sí puede ser juzgado en tribunales civiles y administrativos en los siguientes tres casos. Vamos a ver. Acciones sobre bienes inmuebles, demandas sobre casas o terrenos privados en que el diplomático posea en el estado receptor, a menos que los tenga en nombre de su estado para fines de la misión. Entonces, estos son, digamos, son temas un poco más, pudiera ser comunes, porque es en el ámbito civil y administrativo. Asuntos de sucesiones y herencias, litigios en los que el diplomático esté involucrado como un ejecutor testamentario, administrador, heredero o legatario a título privado. Entonces aquí estas facultades sí las tiene, es decir, pudiera comparecer ante un proceso ante un órgano jurisdiccional, o las actividades profesionales o comerciales por juicios derivados de cualquier actividad comercial o profesional que el diplomático realice en el estado receptor fuera de sus funciones oficiales. Por demandas o reconvencionales. Una reconvención, sabemos que en el derecho penal hablamos de una contrademanda o en el derecho
general del proceso, ¿verdad? Si un diplomático decide iniciar un juicio civil o administrativo por iniciativa propia, ya no puede alegar inmunidad o jurisdicción si la otra parte presenta una contrademanda o una reconvención directamente ligada a la demanda principal. El juicio en su propio país de origen. La inmunidad de jurisdicción en el extranjero no significa impunidad. El artículo 31 de la Convención de Viena, a ver, yo por aquí tengo mi convención. 31. El artículo 31 establece que siempre que pueda ser juzgado por los tribunales de su propio estado de origen según las leyes de su país. Entonces, tenemos el otro es el recurso político. Cuando se declara una persona non grata. Ejemplo, si el diplomático comete un delito grave como un crimen penal y su estado se niega a retirar la inmunidad, es decir, es la primera parte que la que vimos acá, en donde el estado renuncia inmediatamente y aquí no lo hace, el estado receptor no puede ni juzgarlo ni arrestarlo. Su única opción es declararlo persona non grata. Esto obliga al estado que lo envió a retirarlo del país en un plazo breve. Una vez que cruza la frontera y pierde el estatus, puede ser objeto de extradición o juicio internacional si se cumplen las condiciones legales. Entonces, el recurso político de persona non grato lo tiene regulado en la Convención de Viena y aquí en esta Convención de Viena es muy especial porque como sabemos que el derecho internacional, uno de los principios del derecho internacional es que en la no injerencia, los estados no están obligados a darse explicaciones entre sí, ¿verdad? Porque ellos tienen su propia soberanía, ¿verdad? Entonces, el derecho internacional no puede venir y obligar a un estado a que un diplomático permanezca o un agente de misión permanezca en el estado de Guatemala. Entonces, cuando el presidente de la República nombra a una persona non grata, quiere decir que tiene dentro del derecho internacional público, debe dejar desalojar el territorio del país que lo nombra non grato en un plazo inmediato. Entonces, la forma en que se utiliza el non grato dentro del derecho internacional público es como la facultad que tiene un Estado de que si no se siente cómodo con el diplomático, con el agente diplomático o con esa misión en específico, no rompe relaciones diplomáticas, es diferente. Es decir, puedo sacar a un agente diplomático que representa una misión que viene de Inglaterra, pero eso no significa que Guatemala va a romper relaciones con la embajada de Inglaterra, sino el presidente, ejemplo hipotético, nombra non grato a este agente diplomático de Inglaterra y tiene horas para salir del estado. Es decir, el presidente de la República no tiene la necesidad de explicar el motivo por el cual lo declara non grato, sino que es una facultad y se reserva para sí los fundamentos o las decisiones que lo llevaron, los aspectos que lo llevaron a tomar esa decisión, ¿verdad? Entonces, únicamente es ese nombramiento que lo designa. El Estado que lo hace no está obligado a dar explicaciones de ningún tipo. Y eso no significa que rompan relaciones diplomáticas. Ahora bien, en Guatemala se recordarán ustedes que ya tuvimos un caso fue mucha noticia, ¿verdad? En donde un presidente de la República de Guatemala nombra non grato a un agente de una misión diplomática y entonces sale expulsado del país, ¿verdad? Entonces, este fue como un antecedente como muy sonado en Guatemala. Pero, por ejemplo, aquí en la presentación yo les puse acá ¿qué es? Un enlace, ¿verdad? De internet. Entonces, en donde pueden, si bien es cierto,
la decisión del presidente acreditante, ¿verdad? Del ejecutivo del acreditante, puede declarar non grato y eso no significa que rompa relaciones diplomáticas, pero sí puede causar problemas. Es decir, la convención este recurso político no significa una ruptura de relaciones diplomáticas, ¿sí? Pero en la vida real sí se pueden dar choques, ¿verdad? En donde si yo saco al tuyo, tú también sacas al mío, un ejemplo. Entonces, les traigo este ejemplo que fue algo como un poco reciente. Vamos a ver si se las presento para que ustedes vean aquí cómo es que se desarrolla, o sea, estas cosas pasan más seguido de lo que uno piensa. Vamos a ver acá. Yo tenía aquí el link para buscarlo. Vamos a ver. Entonces son como consecuencias. Aquí. Son como consecuencias que sí golpean dentro del derecho internacional. Vamos a ver acá. Te los voy a presentar. Voy a presentar otra cosa. Solo me dicen si estoy presentando la noticia. No, solo se ve el rostro de Daniel Ortega. Ah, muy bien, ahí estamos. A la mitad. A la mitad, muchas gracias. Bueno, vamos a ver acá. Entonces, me van diciendo si aquí. Aquí sí ya lo muestro. Dice, el embajador español Sergio, bueno, un choque diplomático entre Nicaragua y España lleva a la expulsión de embajadores. Esto es noticia 2026. Entonces, aquí, esta es la noticia. Choque diplomático entre Nicaragua y España lleva a expulsión de embajadores. Por Janoy Martínez. El diplomático español Sergio Farrés Salvá apenas llevaba 20 días como embajador de España en Nicaragua y por causas aún no reveladas fue expulsado del país por el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, junto al número 2 de la legación diplomática. En estricta reciprocidad por la injusta expulsión, el gobierno español anunció la salida del país del embajador nicaragüense, Mauricio Carlo Gelli, y el segundo al mando en la sede diplomática de Nicaragua en Madrid, reportan medios españoles este lunes. La actual crisis diplomática entre España y Nicaragua ha venido escalando desde agosto de 2021, cuando el Ministerio de Asuntos Exteriores de España llamó a consultas a su entonces embajadora en Managua, María del Mar Fernández Palacios. El régimen de Ortega Murillo había denunciado una supuesta injerencia del gobierno español en la situación política del país. La embajadora del Mar Fernández Palacios no pudo regresar al país debido a la negativa de la dictadura sandinista. En 2022, España envió una nueva representante, Pilar María Terrén, y las tensiones bajaron. Pero ese mismo año, Ortega se proclamó vencedor en las elecciones de noviembre, tras encarcelar a varios candidatos a la presidencia y España no reconoció el resultado electoral. Desde España, el reportero nicaragüense Edgardo Piney afirmó a Martín Noticias que la dictadura de Daniel Ortega ha vuelto a abrir otro capítulo de la accidentada relación diplomática con España con la expulsión del embajador Farrés Salvá. Este nuevo choque diplomático con España muestra su desprecio por la diplomacia y su intolerancia ante cualquier tipo de crítica, por menor que sea, aseguró Piney, quien también hizo referencia a hechos similares en el pasado. Hemos visto cómo expulsan a laicos y religiosos por igual, sin importar si son nacionales o extranjeros. La dictadura es implacable contra todos los que le adversan y es parte del mecanismo para imponer temor a la población que se encuentra indefensa, señaló Piney. La expulsión de diplomáticos se ha convertido en una práctica recurrente del régimen Ortega Murillo, utilizada como respuesta política frente a críticas internacionales y como mecanismo de confrontación con gobiernos y organismos multilaterales. El reciente episodio con el embajador español no es un caso aislado. Desde la represión de las protestas de 2018, la dictadura ha expulsado o forzado la salida de misiones y representantes de organismos internacionales que documentaban violaciones de derechos humanos. Entre ellos están los representantes de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y delegaciones vinculadas al sistema interamericano, cuya presencia fue considerada injerencista por el sandinismo. Esta política de expulsiones también ha afectado a embajadas y misiones diplomáticas de países europeos y americanos que han respaldado sanciones, resoluciones o declaraciones de condena contra Managua. En varios casos, el régimen ha recurrido a la figura de persona non grata o a cancelaciones abruptas de credenciales, enviando un mensaje de advertencia al cuerpo diplomático acreditado en el país. Según expertos, tras cada expulsión Nicaragua se aleja de los canales tradicionales de diálogo diplomático y de organismos multilaterales y se consolida como uno de los regímenes más cerrados del hemisferio occidental. Janoy Martínez colabora con Martín Noticias. Graduado de la Universidad de Holguín, fue corresponsal de Hispano Post en Cuba y se desempeñó como productor y editor de noticias en Telemundo Miami y Mundo Hispánico Atlanta. Trabajó en el Congreso Federal como asistente de comunicaciones. Actualmente da cobertura a temas de política nacional y de Latinoamérica para Martín Noticias y conduce el programa Washington al Día, de Radio Martí. Bueno,
Entonces, aquí si se dan cuenta en este link que encontré, digamos, sí existe dentro de actualmente situaciones en donde se considera una persona no grata y sí puede llevar a tener rupturas o posibles rupturas de relaciones diplomáticas, ¿verdad? Es decir, con el Estado. Vamos a ver, voy a volver a mi presentación acá. Solo me confirman si ya estoy presentando nuevamente la diapositiva. Así es, maestra, ya. Muchas gracias. Entonces, nos damos cuenta que el nombrar a una persona no grata, según lo regula, lo vamos a ver en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en el artículo 9, establece que el Estado receptor podrá en cualquier momento y sin tener que exponer los motivos de su decisión, comunicar al Estado acreditante que el jefe u otro miembro del personal diplomático de la misión es persona non grata o que cualquier otro miembro del personal de la misión no es aceptable. El Estado acreditante retirará entonces a esa persona o pondrá término a sus funciones en la misión según proceda. Toda persona podrá ser declarada non grata o no aceptable antes de su llegada al territorio del Estado. Si el Estado acreditante se niega a ejecutar o no ejecuta en un plazo razonable las obligaciones que le incumben al tenor de lo dispuesto en el párrafo 1 de este artículo, el Estado receptor podrá negarse a reconocer como miembro de la misión a la persona que se trate. Entonces, cuando hablamos dentro del derecho internacional y las relaciones de diplomáticos, el Estado acreditante manda previamente el listado de quienes integran la misión, ¿verdad? Entonces, en ese momento, si el Estado considera que acreditante, receptor, no es una persona agradable para las relaciones, entonces ni siquiera necesita entrar al Estado y que se le nombre de este título. Entonces, estos son algunos de los aspectos o derechos, obligaciones que tienen los agentes diplomáticos. ¿Cuáles son las obligaciones del Estado receptor? Garantizar la libre comunicación, facilitar el movimiento de la valija diplomática, garantizar la libertad de movimiento sin perjuicio de su propia seguridad nacional, garantizar la seguridad personal de los miembros de la misión e instruir a los funcionarios para que respeten los privilegios y las inmunidades que tienen consigo los agentes diplomáticos, sus familiares y todas aquellas personas que ingresen dentro de la misión. Todo el personal que tenga cargos públicos, cargos militares, deberá mantener este respeto que se le tiene y que se le debe como Estado receptor cumplir con los derechos que se tienen en este caso, de una misión. ¿Cuándo termina la misión? Las misiones terminan por expiración del objeto, ¿verdad? Entonces se terminó el objeto del acuerdo, el convenio o para qué fueron designados, automáticamente la misión termina. La expiración del término por traslado, por fallecimiento de su mandatario, por declarársele non grato, por guerra, por el cambio de régimen o por fallecimiento del agente diplomático. Aquí es donde termina la misión. Ahora vamos a ver un poquito acerca de la comunidad internacional organizada. Cuando nosotros hablamos de organización internacional, entendemos que existen los órganos universales, el órgano universal, el órgano regional y el órgano subregional. En nuestro caso, el órgano universal conocemos que es la Organización de las Naciones Unidas, la que tiene la rectoría de los organismos internacionales. Todo organismo internacional que se crea se tiene que quedar como debidamente acreditado ante estos altos organismos. En el caso de la Organización de las Naciones Unidas, fue creada por la Carta de San Francisco o la Carta de las Naciones Unidas. Cuando hablamos nosotros de las Naciones Unidas, vamos a ver. Aquí tengo mi carta. Esta la vamos a ver también en clase, es decir, esta es parte de nuestro
en una semana en especial. Tenemos cómo nace, ya vimos cómo es la historia o cómo nace la Carta de las Naciones Unidas, y esta fue firmada el 26 de junio de 1945. Entonces se firmó cuando terminó la Conferencia de las Naciones Unidas y entró en vigor el 24 de octubre del mismo año. Entonces, también se conformó de una vez el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, que es parte integral de la Carta de las Naciones Unidas. Dentro de los miembros de la Carta de las Naciones Unidas encontramos los miembros fundadores y miembros admitidos. Entonces, los miembros fundadores, como su nombre lo dice, son aquellos que estuvieron al momento de la creación de la Carta. Entonces, los estados signatarios fueron en su momento los que se consideran como fundadores, y los estados que se fueron adhiriendo son considerados estados admitidos. Dentro de los estados admitidos y los estados fundadores, la misma carta indica de que tienen los mismos derechos y las mismas responsabilidades, teniendo ambos los mismos derechos, pudiendo ser suspendidos o expulsados cuando han violado obligaciones que la misma carta impone. Dentro de la Carta de las Naciones Unidas, se considera al jus cogens como una parte importante dentro de la normativa o las regulaciones que se encuentran contenidas en la Carta de las Naciones Unidas. La Carta de las Naciones Unidas tiene idiomas oficiales. Actualmente, sus idiomas oficiales son chino, español, francés, inglés, ruso y árabe. Cuando nosotros hablamos de los idiomas oficiales, lo establece la carta y cómo se utiliza en la práctica. Por ejemplo, cuando ingresa, por ejemplo, un proyecto de convenio, por ejemplo, en materia de derechos humanos, y que es un convenio que se está trabajando en conjunto con otros países, y viene, por ejemplo, redactado en idioma francés y inglés, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, cuando se hace el traslado de la interpretación al idioma español, digamos, esa traducción que se hace se debe como adaptar a las palabras del idioma español que se consideran que van a tener la misma interpretación en francés, en ruso, en chino, en árabe. Entonces, por ejemplo, para tener una versión, por ejemplo, en español y en francés, en este caso es el Ministerio de Relaciones Exteriores el que tiene su unidad de traducciones, pero ellos no trabajan como una traducción jurada, sino que lo hacen más como una interpretación. Y esto es un tema muy complejo, porque, por ejemplo, tuve a la vista un documento internacional que había sido como redactado por otro país en Latinoamérica. Estamos hablando en idioma español, pero el término que ellos utilizaban en el otro país, en Guatemala, no tenía ese mismo sentido. Es decir, esas palabras que utilizaban en el otro país en Latinoamérica, ese término para Guatemala no significaba absolutamente nada. Y un término que ellos utilizaban, que para nosotros en nuestro marco jurídico guatemalteco era como un delito. Entonces, para cuando nosotros hacemos este tipo de convenios bilaterales o multilaterales, tenemos que ser muy cuidadosos de qué manera se utilizan los términos, porque hay términos en América Latina que no significan lo mismo en Guatemala. Entonces, no sé si ustedes cuando han viajado se han dado cuenta que para nosotros significa algo y para otro país puede ser hasta un insulto, ¿verdad? Entonces, el caso es de que
de que el tema del idioma oficial es muy, muy importante, porque quiere decir que no se hace como una traducción jurada, sino lo que debe hacerse es más una interpretación para que lo que significa en francés o en ruso o en árabe también quiera legislar o significar lo mismo en nuestro idioma. Los órganos de la Asamblea, de los órganos de la Organización de las Naciones Unidas encontramos la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico Social, el Consejo de Administración, la Corte Internacional de Justicia y el Secretariado. Estos son los órganos muy importantes dentro de la Carta de las Naciones Unidas. Entonces, nosotros vamos a trabajar cada uno de estos órganos, vamos a estudiar y analizar cuál es la función de cada órgano, de cada órgano y de qué se encarga dentro de la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, prácticamente la finalidad de las Naciones Unidas es reafirmar los derechos fundamentales de la humanidad, del hombre, de la dignidad, de la igualdad de condiciones, y de esta cuenta, esta carta es la que es como el paraguas de todos no solo de las organizaciones, de los altos organismos regionales y subregionales, sino que abajo de ellos todos aquellos convenios, tratados que de alguna manera los estados, parte de la ONU, son parte de estos convenios y que se comprometen, ¿verdad? De manera o de buena voluntad a, a realizar convenios de cooperación. Tenemos en el caso de un organismo subregional, tenemos a la Organización de Estados Americanos. La Carta de la Organización de los Estados Americanos también es otro instrumento que vamos a revisar en este curso. La Carta de la Organización de los Estados Americanos es la que le da vida a la OEA y fue creada para cumplir todas aquellas obligaciones regionales que se encuentran estipuladas en la Carta de las Naciones Unidas para este continente. Todos aquellos convenios que estén abajo, digamos, bajo la rectoría de la OEA tiene la obligación de reportar a las Naciones Unidas de todos aquellos convenios, tratados, protocolos, memorandos de entendimiento que estén registrados para que también se encuentren registrados dentro de las Naciones Unidas, y eso es lo que le da esa certeza de los convenios internacionales. La Carta de las Naciones Unidas fue vamos a ver. Fue suscrita, aquí tengo la fecha, de los Estados Americanos. Aquí está. Suscrita en Bogotá en 1948 y reformada por el Protocolo de Buenos Aires en 1967, por el Protocolo de Cartagena de Indias en 1981, por el Protocolo de Washington en 1992 y por el Protocolo de Managua de 1993. Entonces ha tenido algunas reformas. Entonces, en este sentido, la Organización de Estados Americanos se encuentra integrado por los órganos que en este caso son la Asamblea General, que es como la máxima autoridad dentro de la Organización de los Estados Americanos, la reunión de consulta de los ministros de Relaciones Exteriores, los consejos, el Comité Jurídico Interamericano, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Secretaría General, la Conferencia Especializada y las organizaciones especializadas. Entonces, en esta carta de la Organización de los Estados Americanos nace con la finalidad de ver por todos aquellos convenios que tengan la misma, digamos, que tengan, que los estados que conforman este continente, ¿verdad? Tengan esa facilidad de poder crear o cultivar sus relaciones internacionales, ¿verdad? Derivados de la del circunscripción geográfica, por ciertos aspectos
su democracia, el sentido de pertenencia o los mismos problemas que traen, ¿verdad? Este continente frente a otros continentes. Son aspectos que tienen como más confianza o relevancia dentro de este continente que como llevarlos al frente de las Naciones Unidas. Entonces, lo que se considera es que con este tipo de contribución exista un progreso, ¿verdad? Y una cooperación del continente. Entonces, en ese sentido y con estos principios y esos propósitos, pues se reúnen para poder crear esta Carta de los Estados Americanos. Los miembros son todos los estados americanos que pueden ser miembros, ¿verdad? Luego de haber ratificado la carta. Entonces, dentro de el organismo regional existe un organismo subregional y esta va enfocada a que, por supuesto, que si bien es cierto, cuando se crea un organismo regional con la finalidad de velar por los mismos intereses de un continente, se dan cuenta que, digamos, no pudieran crear convenios que sean de beneficio para Centroamérica como para los países sudamericanos. Entonces, los sudamericanos, digamos, tienen otro tipo de necesidades diferente a los países que conformamos Centroamérica. De esa cuenta nace un sistema de integración subregional, ¿verdad? Entonces, en este caso, se crea el protocolo, se crea a través del protocolo de Tegucigalpa a la Carta de la Organización de los Estados Americanos porque está adscrita, digamos, es como somos parte de la OEA, pero un órgano, un alto organismo subregional, en este caso, nace ODECA. Entonces, ODECA es el antecedente de SICA. ODECA fue creado como un organismo de estados centroamericanos. Entonces, cuando nace ODECA, nace con esa necesidad y los presidentes de Centroamérica se reúnen con la finalidad de consolidar ese sistema de integración centroamericana porque se considera que a nivel centroamericano tenemos parecidos o tenemos un poquito más en común en cuanto a nuestro tema geográfico, ríos, temas que tenemos que regular, contaminación, tal cosa. Entonces, en ese sentido, pues los presidentes de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá consideran que son parte de una comunidad económica política y que se inspiran en una unión centroamericana, ¿verdad? Entonces, con el propósito de ser miembros originales de un organismo subregional, se crea ODECA. Entonces, posteriormente Panamá se incorpora como un Estado miembro, pero en realidad lo que se pretende es ser un sistema de integración centroamericana, que exista una integración regional. Entonces, históricamente se crea ODECA, pero sabemos que un organismo internacional tiene que subsistir económicamente. Todos los países que son parte de algún organismo internacional tienen que aportar económicamente para que ese alto organismo subsista. Y lo que sucedió en ODECA fue que los países dejaron de aportar y entonces ese programa o esa forma en la que se crea por el cual nació DECA deja de existir por un tiempo hasta que se vuelve a retomar el tema y nace SICA, que son temas que nosotros vamos a ver en clase posteriormente. Vamos a trabajar la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, y vamos a trabajar la historia de cómo llegamos actualmente a lo que es el sistema de integración centroamericana SICA el día de hoy. Entonces, estos son algunos de los organismos, de la forma en que se componen los organismos internacionales universales, que lo tengo aquí en la presentación, ONU, regional OEA y subregional, que antes era ODECA, para pasar a ser SICA, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuáles son los principios fundamentales que que se deben de velar dentro de estos organismos internacionales? Para que la comunidad funcione de forma organizada, los miembros aceptan someterse a normas imperativas. Esas normas imperativas las denominamos en el derecho internacional como el jus cogens, porque son aquellas normas que son un poco exigentes, que son coercitivas, es decir, al momento de que un Estado
se compromete a un convenio, tiene también obligaciones que cumplir. Si bien es cierto, el derecho internacional público establece que no podemos obligar a un Estado a participar en un convenio. Si no le conviene, no participa, pero si es parte, está obligado a dar cumplimiento a los acuerdos que se lleven acá, que hayan quedado plasmados en un convenio, un tratado. Entonces, estos convenios son recogidos por la Carta de las Naciones Unidas. También tiene el principio de la prohibición del uso de la fuerza. Los estados no pueden resolver sus disputas mediante la guerra. Muy bien, solución pacífica de controversias. Existe una obligación de usar la negociación, la mediación o los tribunales internacionales. A la no intervención, el respeto absoluto a la soberanía e independencia política de cada país. Son uno de los principios que se rezan dentro de la Carta de las Naciones Unidas, la cooperación internacional o la obligación de trabajar en conjunto para solucionar problemas globales en cuanto a la pobreza, las pandemias, cambio climático, derechos humanos, aspectos en materia de laboral, aspectos en materia de pueblos tribales. Entonces, son aspectos que se ven dentro de la cooperación internacional. A diferencia de un Estado moderno, la comunidad internacional no tiene un gobierno central. ¿Qué quiere decir? Que a pesar que existe la organización de la ONU, no tenemos como un presidente, ¿verdad?, que dirija al mundo, sino que aquí sabemos que la máxima autoridad de la Organización de las Naciones Unidas es la Asamblea General, el conjunto de los países que la integran. Pero sí existen tres funciones importantes dentro de la organización. Entonces, tiene una función normativa, una función ejecutiva y una función judicial, como nuestro Estado los tiene, sus tres organismos. La función normativa, no existe un parlamento mundial, no existe un congreso, ¿verdad? Pero sí se crean leyes a través de tratados internacionales, multilaterales y algo que ya vimos que lo que sirve mucho dentro del derecho internacional es la costumbre internacional. Sabemos que muchos de los aspectos que se regulan en el derecho internacional público provienen de la costumbre internacional. Son las formas en que se empezaron a desarrollar las buenas relaciones amistosas entre estados. Dentro de la función ejecutiva de seguridad, encargada principalmente el Consejo de Seguridad de la ONU, el cual puede autorizar misiones de paz, como los cascos azules o las sanciones económicas a países infractores. Y una función judicial que es ejercida por cortes internacionales, que en este caso la Corte Internacional de Justicia es el máximo órgano jurisdiccional que se encuentra dentro de las Naciones Unidas, que emite fallos obligatorios cuando los estados aceptan voluntariamente someterse a su jurisdicción. ¿Por qué dice voluntariamente? Porque recordemos que, como lo vimos la semana pasada, creo yo que les estaba comentando, que existen medios para solucionar los conflictos antes de llegar a este tribunal internacional, que pueden ser de común acuerdo entre las partes, o que pueden llamar pueden invocar el arbitraje, o pueden existir mecanismos para solucionar un conflicto. Y si eso no lo llevan, lo van a tener que presentar ante el órgano jurisdiccional internacional, que en este caso es la Corte Internacional de Justicia. Tenemos los organismos especializados más importantes. Dentro de los organismos especializados más importantes, por ejemplo, lo puse acá así, más importantes, pero no significa que no existan otros, sino que existe una diversidad de organismos dentro de la comunidad internacional para fines académicos y de estudios. Solo estoy dejando estos. En materia de salud y educación, la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, que coordina las políticas sanitarias mundiales, gestiona emergencias pandémicas y fija estándares de salud pública. La UNESCO, que es una organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que fomenta la paz mundial a través de la educación, protege el patrimonio cultural y de la humanidad y promueve la libertad de expresión. En materia económica y financiera vamos a encontrar al Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional vela por la estabilidad del sistema financiero mundial, que promueve la cooperación cambiaria y otorga créditos temporales a países con crisis en su balanza de pagos. El Grupo del Banco Mundial
otorga préstamos a largo plazo, su asistencia financiera y técnica a países en desarrollo para reducir la pobreza y fomentar la infraestructura. Tenemos también el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo, BIRD, para construir lo destruido durante la Guerra Mundial o catástrofe. Por ejemplo, en esta también que me faltó que no consigné, que es un organismo también en materia financiera, es el BCIE, ¿verdad? En materia laboral y social, la OIT, que es una organización internacional del trabajo, que es el organismo especializado más antiguo, creado en 1919 y reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores para fijar normas laborales internacionales y defender los derechos de los trabajadores. En materia técnica y de conectividad global, encontramos a la OASI, que es la Organización de Aviación Civil Internacional. Esta es la encargada de redactar las normas técnicas, reglamentos jurídicos que garantizan la seguridad y la eficiencia y la regularidad de la aviación civil en todo el planeta. La UIT, que es la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que regula las redes y servicios de comunicaciones mundiales, asignando las frecuencias de radio y las órbitas de los satélites. Tenemos la Unión Postal Universal, la UPU, que organiza el tráfico postal. Y, por ejemplo, aquí consigné también un organismo judicial, que en este caso es la Corte Internacional de Justicia, que es el máximo órgano jurisdiccional de las Naciones Unidas. Entonces, estos son organismos especializados que se encuentran dentro de las Naciones Unidas. Sus principales características de un organismo especializado vamos a encontrar, uno, que tienen una autonomía total, porque los Estados miembros que pertenecen a cada organismo especializado, un país puede ser miembro de la ONU, pero no necesariamente sea parte de un organismo especializado o viceversa. Tienen un financiamiento propio porque ellos no dependen de los fondos que la ONU les remita, sino que se financian con sus cuotas directas que pagan sus Estados miembros. Y esto es importante porque mantener al día las cuotas permite que estos organismos especializados subsistan. Y nosotros en Guatemala, en Centroamérica, tuvimos un caso como ODECA, que los presidentes dejaron de enviar su cuota y el organismo murió porque no tenía cómo funcionar. Entonces, esto es muy importante. Tienen su financiamiento propio. La especialización técnica no maneja temas políticos generales, sino que son áreas específicas, ciencia natural, específicas de la ciencia, la economía, la salud, así como lo puse en la presentación, que está como educación y cultura, económica, laboral, social, etcétera, ¿verdad? Entonces, estos son principales características que podemos hablar respecto a un organismo especializado. Entonces, si se dan cuenta, dentro de la comunidad internacional estamos amparados por un organismo universal. Tenemos organismos regionales, subregionales y organismos especializados y cada uno en su materia. Ningún organismo especializado ve todo, sino que es específico lo que le toca. Y aquí en este caso el único alto organismo que puede ver muchos temas, una variedad de temas, en este caso el organismo universal, que es la Organización de las Naciones Unidas. Muy bien, yo con esto termino mi contenido de la clase del día de hoy. Antes de terminar la clase, pregunto si hay alguien que tenga alguna pregunta, algún comentario adicional. Puede levantar la mano. Muy bien. Bueno, entonces yo les agradezco mucho su atención y les agradezco ahí el tiempo que me dieron para poder conectarme a la clase del día de hoy. Que tengan feliz fin de semana y los veo la próxima semana.